este caso nos lo presentará el doctor Brian Solari, médico geriatra, la doctora María José Robles, que nos hablará de los factores pronósticos y toma de decisiones, y también geriatra, y la doctora Irene Romero, anestesista, que nos hablará de la optimización preoperatoria en paciente complejo, manejo multidisciplinar. Brian, cuando quieras, puedes empezar. Vale. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el segundo caso. Este segundo caso es un paciente varón de 85 años derivado de la urgencia por un dolor e impotencia funcional en la extremidad inferior derecha, que tras una caída casual en domicilio pues se tropezó por tener alfombras en casa mientras se dirigía al baño. El paciente no tiene alergia a medicamentos, es un exfumador de 10 a 15 puros al día que fumó durante 40 años y de antecedentes patológicos. El señor tiene una hipertensión arterial que va con tratamiento, un mixoma auricular que se diagnosticó a través de una ecografía en el 2022, por el cual sin criterios quirúrgicos, y el paciente va anticoagulado con anticoagulantes orales tipo apixaban por riesgo de una FA paroxística, una anemia crónica por un déficit de vitamina B12 que va en tratamiento, una hiperplasia benigna de próstata y un síndrome ansioso depresivo que también está en tratamiento. Siguiendo con los antecedentes, tiene una osteoporosis con un déficit de vitamina D que va solo en tratamiento con calcifediol. También tuvo una coledocolitis que se determinó que no era tratamiento quirúrgico, pero que a raíz de esto el paciente en agosto del año del 2022 hizo un shock séptico de origen biliar por una colangitis aguda, un deterioro cognitivo leve que no está afiliado, pero que en TAC de controles en algunos ingresos se vio que tenía enfermedad de pequeño vaso y una lumbalgia crónica por una discopatía lumbar. Y tenemos el tratamiento habitual que lleva el paciente, lo que habíamos comentado en todos los antecedentes. Entonces el paciente llega a urgencias, es valorado y la exploración física de urgencias, las constantes vitales eran estables, estaba normotenso, con una frecuencia cardíaca de 72, una temperatura estaba febril, saturando el 95% sin requerimientos de oxígeno. Los ruidos cardíacos, el paciente estaba rítmicos, pero no presentaba soplo, un murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. El abdomen era blando, depresible, no doloroso a la palpación y con ruidos tiroideos presentes. A la parte neurológica estaba vigil, orientado en persona, y en la parte locomotora se observa en la extremidad inferior derecha, que estaba cortada y rotada, y trofismo neurovascular distal conservado. Entonces, en la exploración complementaria vemos los parámetros analíticos prácticamente todos en niveles de valores normales, con una glucosa correcta, un filtrado y una creatinina en valores dentro de rango, sin alteraciones de iones, la hemoglobina de 11, sin leucocitosis, sin neutrofilia, y las plaquetas dentro de valores normales. Entonces se realiza una radiografía de cadera en la cual se confirma un diagnóstico de fractura subcapital y una fractura subtrocanteria. Ya que se observan estos dos tipos de fracturas, se decide realizar un TAC de fémur derecho el día 11 del 11 del 24, en donde se confirma la fractura como diagnóstico, una fractura compleja del fémur proximal derecho con un trazo transcervical hipertrochanterio con gran desplazamiento. Y podemos observar aquí la radiografía, el desplazamiento del fémur. Sí. Vale. Entonces tenemos aquí lo que se veía en el círculo rojo. Entonces es valorado en urgencias por los compañeros de traumatología. Y entonces, una de las opciones de tratamiento era decidir un tratamiento conservador, siempre y cuando el dolor estuviera controlado en este paciente. Y otra de las opciones para este paciente podría ser una intervención quirúrgica tipo Gildestone, que es una resección del cuello y de la cabeza del fémur. Y entonces, bueno, lo que se observa aquí de la posible intervención quirúrgica. Entonces, ya todo esto, pues pasamos a la pregunta. Exacto. Recordaros que el caso empieza un viernes por la tarde.
Viernes por la tarde llegamos a urgencias. Encontramos una fractura altamente compleja, con 2 trazos de fractura. En relación a las opciones terapéuticas propuestas inicialmente por el equipo de traumatología, ¿cuál os parece la respuesta más correcta? Tarjeta amarilla. Al tratarse de un paciente geriátrico con la presencia de 2 fracturas, sin duda la mejor opción terapéutica es no operar y que vaya consolidando con el tiempo. Iniciar sedestación según tolerancia en los próximos días y alta a domicilio. Opción verde. Solicitaría valoración por el equipo de soporte hospitalario de cuidados paliativos para derivar al paciente a una unidad de cuidados paliativos, ya que la mejor opción delante de esta fractura tan compleja es un manejo que incluya control de síntomas y bienestar. Opción roja. Necesito más información para decidir la mejor opción terapéutica. Opción azul. Valorar una fijación interna con un clavo intramedular largo para preservar la articulación y permitir el apoyo precoz. ¿Cuál de estas opciones os planteáis? Bueno, mucha tarjeta roja, también tarjeta azul. A ver, esto pasa el viernes por la tarde, nos planteamos esta opción terapéutica y el lunes a primera hora de la mañana se comenta en el pase de visita, donde está todo lo que presente y también está nuestra geriatra. ¿Qué opina nuestra geriatra, María José? Vale, pues tal y como ha dicho, como hemos ido relatando el caso, llega el lunes por la mañana, nos vamos a lo que sería el pase de guardia con traumatología y ellos pues proponen estas 2 opciones que os ha comentado Brian. Como habéis decidido todos, ¿no? Evidentemente estamos absolutamente en desacuerdo, el equipo de geriatría, no discrepamos, ¿no?, de estas 2 posibilidades o estas 2 opciones que ellos pues comentaron el viernes por la tarde de guardia y de alguna manera pedimos que no realizar ningún tipo de acción, que nos dejen ir a valorar al paciente y veremos realmente si finalmente pues bueno, estamos de acuerdo o realmente se puede hacer otra cosa. Y nos vamos, por lo tanto, a hacer el ingreso y a valorar el paciente. Claro, dejadme que os diga por qué el equipo de geriatría, ¿no?, estaba tan molesto con estas 2 opciones que el equipo de traumatología pues, en ese momento estableció, ¿no? Claro, se dispone creemos, ¿no?, nuestros razonamientos fueron: ¿se dispone de suficiente información para tomar una decisión tan importante? ¿En qué datos se han basado, ¿no?, con lo que sabemos hasta ahora? Claro, la respuesta a estas 2 primeras premisas lo excluyen, ¿no? Si realmente aceptamos estas opciones terapéuticas, condenan al paciente o lo excluyen de alguna posibilidad, si es que tiene, de poder recuperar la función y, de alguna manera, desalineamos al paciente de lo que dicen todas las guías, ¿no?, que es que la fractura o el tratamiento por excelencia en la fractura de fémur proximar debería ser la cirugía, porque de esta manera vamos a tratar el dolor y vamos a intentar recuperar la movilidad, ni que sea pues, una sedestación. Y los otros 2 razonamientos o las otras 2 preguntas que establecimos fue: ¿y con quién, ¿no?, han tomado esta decisión? ¿Con quién han contado? ¿Conocen, han valorado las expectativas del paciente y la familia, ¿no?, para llegar a estas 2 decisiones? De ahí, pues, claro, creíamos, ¿no?, que era solamente una decisión unilateral y que esto pues, no estaba bien realizado. Y, evidentemente, estamos todo el equipo de acuerdo con vosotros cuando habéis levantado la cartulina roja que falta
mucha más información y desde la visión del geriatra esta información pues solamente la podemos obtener mediante una valoración geriátrica y un trabajo en equipo. No podemos ir solos de forma unilateral decidiendo pues, cuál es el tratamiento de una fractura de fémur proximal en un paciente geriátrico, en un paciente de edad avanzada que ya conocemos pues, qué características va a tener este paciente. Por lo tanto, y esta valoración geriátrica integral, pues ya sabéis que además de llegar al diagnóstico y establecer el tratamiento, que sería lo que hace pues, el modelo, ¿no? Clásico de la medicina, no sé dónde se me ha ido el puntero, pero bueno, no sé dónde está. Bueno, no va. Pues con la valoración geriátrica y el valorar otras dimensiones, como es la esfera mental, la esfera social, la esfera funcional, vamos a incorporar elementos que nos van a ayudar a llegar a una decisión, al menos la más apropiada para este paciente, y poder adecuar la intensidad del tratamiento a cada uno de los pacientes. Vale, entonces nos vamos a ver al paciente, nos encontramos en la puerta de la habitación a una familia absolutamente desubicada y confundida con todo lo que ha pasado el fin de semana y aprovechamos para preguntarles cómo está este paciente o cómo estaba previamente al ingreso. Por tanto, estamos haciendo una primera foto que nos dará información a la que luego añadiremos la de la valoración geriátrica para tomar decisiones. Y este paciente previamente es un paciente que era dependiente para las actividades instrumentales de la vida diaria y también tenía un Lawton de 1 y también era dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. Es un paciente que comía y bebía solo, pero necesitaba ayuda para vestirse, para ducharse, para la higiene y para las transferencias. Por interiores hacía desplazamientos cortos con caminador y por exteriores pues, se desplazaba en silla de ruedas. Cognitivamente había un deterioro cognitivo no filiado, pero la familia sí que verbalizaba pues, que había algún episodio de desorientación o confusión en casa y socialmente había un excelente soporte por parte de la familia. Vive con su esposa, que era coetánea, en una vivienda sin barreras arquitectónicas, con un cuidador privado 24 horas y en principio bueno, tenía la teleasistencia, pero no habían tramitado la ley de dependencia. Entramos a ver al paciente en la habitación y aquí hacemos la segunda foto de este paciente que nos permitirá hacer un diagnóstico situacional y es la valoración geriátrica. Este es el esquema que nosotros utilizamos en nuestro hospital y en principio, pues evidentemente, como podéis ya deducir, nos encontramos un paciente que es dependiente, que está encamado, tiene un Barthel de 15, se le había sondado para evitar el dolor en la movilización por la fractura. Desde el punto de vista cognitivo estaba consciente, estaba orientado en persona, desorientado en el espacio y en tiempo, bastante colaborador y bueno, nos hicimos el test de Pfeiffer que sale de 4 errores y la 4AT que salió de 3 puntos. Tuvimos suerte en ese momento de que en este momento de lucidez pudimos preguntarle al paciente y exponiendo un poco, ¿no? La situación en la que estaba y el tipo de fractura y las posibilidades diagnósticas, qué tratamientos y qué opciones había y él pues se decantó también por intentar la cirugía para tener alguna oportunidad de poder movilizarse, sentarse y recuperar la máxima capacidad funcional previa. Desde el punto de vista de nutrición, para no extenderme, la escala GLIM puntuaba un punto, con lo cual pues, tenía un riesgo de desnutrición. No tenía úlceras en la piel cuando lo vimos, pero realmente era un paciente con alto riesgo por la inmovilidad que presentaba en este momento. Había un Charlson de 5 puntos, ajustado por edad, y un CIRS de 8, pero no había ninguna puntuación en las categorías de 3 o 4. No tenía déficit sensorial ni vista ni visual ni auditivo. Y a modo de resumen, ¿no? Cuando hacemos el listado de síndromes geriátricos, fijaros que es un paciente con una alta carga geriátrica, ¿no? Es un paciente con inmovilidad, con un trastorno de la marcha previa y con un riesgo importante de caídas, tenía una depresión, una polifarmacia, en este momento una incontinencia doble, en parte funcional,
un deterioro cognitivo previo y un riesgo importantísimo de delirium y un riesgo de desnutrición. Y cuando pasamos las escalas de fragilidad, el screening, el CFS, sale una puntuación de 7, que es una fragilidad moderada, pero al aplicar la escala de diagnóstico de fragilidad, que es el IGBIG, que es una escala que nosotros utilizamos aquí mucho en Cataluña, pues en principio sale una puntuación de 0,32, que es una fragilidad moderada. Si os fijáis, es un paciente, si lo comenzamos a situar, ¿no? Con esta puntuación de 7 en el Rootburn, pues en principio sale, bueno, es un paciente dependiente para todo su autocuidado, por cualquier causa funcional o cognitiva, pero se estima una supervivencia de más de 6 meses. Y en cuanto al índice de Big, esta puntuación que sale, como podéis ver, nos establece o nos coloca al paciente en un momento, en una situación en la cual podemos aplicar actitudes o acciones que vayan dirigidas a aumentar la supervivencia y la funcionalidad del paciente y no tanto el control y el bienestar de síntomas, porque todavía no estaríamos en una fragilidad extrema. Y por si acaso pasamos también el NECPAR, que salió negativa. Con lo cual, después de hacer pues, toda la valoración con familia, con paciente y la valoración geriátrica integral y conocer las expectativas del paciente y la familia, el equipo de geriatría pues, decidió que en principio era un paciente que se debería apostar por realizar una cirugía. Porque de alguna manera en nuestros pacientes, ¿no? En los pacientes que vemos en el día a día, pues la cirugía no es simplemente lanzar una moneda al aire, ¿no? Y según salga cara o cruz, pues operamos o no operamos, sino que va a depender de un proceso, de una valoración holística de este paciente, en el cual habrá factores intrínsecos que son inherentes al paciente y que siempre tendrán un mismo denominador común, que es la fractura de fémur, pero que cada uno con sus comorbilidades y con su fragilidad lo hacen único e individual. Y aquí está un poco la esencia de la ortogeriatría. No se trata de ver pacientes con fractura de cadera, sino lo que estamos viendo son pacientes que la fractura de cadera los va a poner en jaque mate y que pues de esta valoración integral de todos dependerá pues el mejor tratamiento que decidamos. Y a esto se le van a añadir unos factores que son extrínsecos al paciente y a nosotros probablemente, pero que no podemos obviar, que será pues esto, ¿no? Si tienes la mala suerte de caerte en viernes por la tarde, o no es lo mismo que si te caes a lo mejor el lunes por la mañana, que tienes toda la semana por delante para optimizar las listas quirúrgicas, o si cuando llegas al hospital hay una lista de espera de 20 pacientes, no es lo mismo que si llegas al hospital y nada más te hacen la radiografía, te llevan al quirófano. Todos estos factores formarán parte de nuestro día a día, pero con ellos tendremos que lidiar. Por lo tanto, todas las guías, en principio, pues, apostan porque se debe hacer una cirugía lo más precoz posible. Ya sabéis que están dentro de las primeras 48 horas, que la cirugía también lleva o tiene implícitos complicaciones, sobre todo para estos pacientes frágiles, y que también todas las guías y las revisiones de la literatura apuestan por hacer la cirugía como tratamiento de primera elección en el paciente con fractura de fémur de edad avanzada. ¿Por qué? Pues porque tenemos que evitar una inmovilización prolongada, porque mejorará el pronóstico funcional y también la supervivencia, porque evidentemente conseguiremos controlar mucho mejor y más rápido el dolor, porque vamos a reducir las estancias hospitalarias y también las complicaciones a largo plazo. Y en cuanto a situaciones, ¿no?, o escenarios en los cuales la cirugía está contemplada como que no se debería hacer, son pocos, y algunas de ellas están en esta lista, como son cuando hay una esperanza de vida pues muy limitada, un paciente muy paliativo, pues a lo mejor sí que hay que decidir no someterlo al riesgo y al estrés de la cirugía. Cuando no está hemodinámicamente estable, evidentemente no se puede llevar al quirófano. Cuando el paciente y la familia rechazan la cirugía, alguno hemos tenido, y pues también es una opción y se respeta, y explicándole evidentemente pues lo que puede pasar y lo que no. Y ya está, las otras son repetidas, vale.
Por lo tanto, la decisión de hacer una cirugía pues no va a depender de las características de la fractura solamente, si es una fractura compleja, si es mejor no tocar, sino que va a depender de los factores clínicos del paciente, que esto lo vamos a obtener mediante la valoración geriátrica, de qué soporte social y circunstancias sociofamiliares tiene este paciente, de intentar adecuar lo mejor posible la intensidad terapéutica, y entonces en los pacientes que sean robustos o fit, pues intentaremos hacer una cirugía potente, ¿no? Y cuando es un paciente más frágil o con una expectativa de vida limitada, pues a lo mejor hemos de optar por cirugías para simplemente quitar el dolor y no exponerlo pues, a otras complicaciones de esta cirugía. La información y la toma de decisiones siempre compartidas, hay que hacer una atención centrada en el paciente, no de forma individualizada. Y, evidentemente, de forma interdisciplinar en equipo, porque decisiones unilaterales pues realmente solamente lo que hacen es retrasar o hacer perder el tiempo y tener complicaciones mayores que después pues, va a costar más de alguna manera revertir. Por lo tanto, el equipo de geriatría, un poco empoderado, ¿no? Y con nuestros argumentos y razones, pues nos fuimos a buscar a los compañeros de anestesia, porque los necesitábamos, y a los compañeros de traumatología, y los conseguimos convencer, y a partir de aquí, pues lo que se decidió, evidentemente, fue una cirugía programada, porque este tipo de fractura no se puede ir a un quirófano de urgencias, con un cirujano experto. No lo puede hacer cualquiera, este tipo de cirugía, ¿eh? Y con un equipo de anestesistas que estaban concienciados de la complejidad del paciente y que luego tendrían que recibirlo, ¿no? Tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio para continuar los cuidados. Por lo tanto, si hacemos un breve resumen, este señor el paciente llega el 7 de noviembre a urgencias con una fractura de fémur, una fractura muy compleja, y después de hacer una revaloración y un trabajo multidisciplinar, decidimos que lo operaríamos a partir del día 14, por el hecho de que la fractura es compleja. Sí, claro. Es que es traumatóloga y está... Voy a haceros pasar las 20 diapositivas que has pasado para atrás, pero esa fractura no es una doble fractura. Es una fractura pertrocanteria normal de andar por casa. ¿Vale? Es un poquitín más difícil de reducir, pero no deja de ser una fractura pertrocanteria. ¿Vale? El paciente además tiene una cosa que se llama protrusión acetabular, que lo veréis también en muchísimos pacientes reumáticos, que el cotilo está como apretado para adentro, ¿vale? A ver, un sonido, ¿ves lo que te decía, las 20 o 40 o... Ahí, ¿veis? O sea, el relieve que hace el acetábulo hacia adentro, eso se llama protrusión acetabular, se relaciona con artrosis de cadera, ¿vale? Lo que antiguamente llamaban la pelvis de Otto, que a lo mejor habéis oído alguno de los más mayores. Se ve cada vez menos porque, claro, tenemos otro tipo de tratamientos para artritis y ya no se ve. Y luego, aparte, porque en urgencias nunca hacen una buena proyección de la cadera, ¿vale? Pero esto netamente es una fractura pertrocanteria. La fractura pertrocanteria tiene un montón de clasificaciones, pero una de ellas, la clasificación de Evans. La clasificación de Evans es muy parecida a la de las fracturas de húmero proximal. Entonces tú tienes el trazo que va entre los trocánteres o tienes el trazo del cuello quirúrgico. Y sería lo mismo, aquí tú tienes un trazo que va por los trocánteres y tienes otro trazo que va por el cuello femoral, ¿vale? Y entonces, si haces un TAC a cualquier fractura pertrocanteria, siempre son muy horribles y los radiólogos se dedican a describir con detalle cada uno de los microtrazos. Y cuando tiene combinación lo hacen incluso con más detalle todavía y todo parece muy enormemente malo. Esta cadera la pones en una mesa de tracción, la pones en pelvistato y muy probablemente se reduzca. Y se reduzca con bastante sencillez. Luego ya el ponerle el clavo no siempre es fácil, pero es una fractura que perfectamente se podía haber operado. A lo mejor no durante el fin de semana, pues si el equipo de guardia no se siente seguro, pero desde luego no es para esperar una semana. No le hubiera hecho el TAC. Le hubiera preguntado si tenía una coxartrosis sintomática previa, que
que esa es una de las cosas, es posiblemente más difícil, pero esto tú lo traccionas y sí que tiene una extensión, pero no es una fractura subtraganteria y probablemente no necesites siquiera un clavo largo, sino le pones un clavo normal, estándar y ya está. Vale, vale. ¿Hay alguien más de traumatología en la sala? ¿Hay alguien más de traumatología? Es que son casos muy complejos lo digo, y realmente el debate con las diferentes especialidades es básico. Si me permites, Eugenia, yo no podemos discutir contigo porque no soy traumatóloga y evidentemente mi función pues no es discutir. Ya, pero los equipos, ya. Yo solamente, nosotros podemos decir con Irene, que es del equipo de anestesia, que el equipo de traumatología... Pero en el TAC también está informado, ¿eh? Bueno, está informado. Claro, pero el TAC está informado por alguien que no se dedica a operar fracturas de cadera, que es un radiólogo que se dedica a informar la descripción anatómica. Sí, pero los traumatólogos fueron a ver la imagen. A ver. Claro. Sí, no sé. sí, pero es que el TAC te sirve para una planificación. Pero lo que hace el radiólogo cuando informa, el radiólogo informa con todo el lujo de detalle absolutamente cada uno de los trocitos, ¿vale? Y realmente la traducción a efectos prácticos clínicos de lo que informa un TAC es muy, muy limitado para lo que es la cirugía del traumatólogo, ¿vale? La cuestión aquí, y esto yo sé que pasa, es que aquí alguien decidió decir, uy, esto tiene un... Porque yo sí que reconozco, o sea, la clasificación de Evans tiene varios grados y es el peor grado de tipo de fractura perotrochanteria. O sea, dentro de los que son complejos es el más complejo de fractura perotrochanteria, eso no lo niego. Pero aquí alguien dijo, uy, aquí veo mucha cosa, veo el magma de la cadera y no lo entiendo de todo, voy a pedir un TAC. Y a partir de ahí la cosa ya empezó a liarse. Y eso pasa mucho. Bueno, pero se supone que siempre debe haber alguien sensato en las sesiones, ¿no? Un jefe. Sí, pero ese es el problema, que el paciente llegó el viernes y no se llegó a hacer sesión hasta el lunes por la mañana. Sí, entonces es posible que la persona que toma la decisión ese lunes, pues a lo mejor ese día no está en el hospital o lo que sea. Se comenta, o sea, ellos el viernes lo vieron, en principio, en base a la radiografía, pues pospusieron, sino que el equipo de guardia de ese día decidió esta orientación y luego pidieron el TAC. Y luego el lunes sí que se comenta en sesión donde está todo el equipo de traumatología, no el equipo de guardia de trauma que sale con los geriatras, todo el servicio de traumatología con el jefe incluido. Entonces, claro, yo lo que puedo decir, me creo a los traumatólogos y en principio pues con esta orientación se siguió trabajando sobre ello. Bueno, es muy importante la visión multidisciplinar. María José, volvemos a la que estábamos. Es muy importante, por eso es muy importante, porque estos pacientes, son complejos, las decisiones a veces son complejas y cada maestrillo con su lebrillo, que es encima con lo que tienes que... Entonces, en este caso se decidió así. ¿Pases la següent? Bueno, más que se decidió así, me alegro de que estuviéramos los geriatras para realmente, todavía más a favor de lo que dices, pues darle la oportunidad al paciente. Perfecto. Entonces decidimos operar a partir del día 14, porque lo haremos de manera programada. Como decidimos operar, vamos a buscar ya al anestesista. ¿Qué nos dice nuestro anestesista? Buenas tardes, lo primero. Bueno, nos comentan este caso con idea de prepararnos para la cirugía, pero entre tanto nos llama la geriatra de la planta que ha ido a valorar al paciente unos días, o sea, este día, y nos dice que el paciente está mal, que lo encuentra mal, que el paciente está nubilado, que no responde, que está mucho más adormilado que durante el fin de semana, que además está hipotenso, taquicárdico y que parece arrítmico, ¿no?, por el criticón, el monitor de la planta, y que ya le está pidiendo un electro y que vemos que tiene una fibrilación auricular a 130 latidos por minuto. La analítica que se pide regularmente en la planta de geriatría, la de esta mañana, tenemos una hemoglobina de 5, una creatinina que también ha aumentado, con un filtrado glomerular que ha bajado,
Y bueno, esta sería la foto del paciente cuando va a valorarlo nuestra geriatra a la planta. Y poneos en la piel de la geriatra y ¿qué haríais? Claro, se nos complica la cosa. Por fin decidimos operarlo y resulta que vamos a verle y el paciente está inestable. ¿Qué hacemos ahora? Tarjeta amarilla, seguir adelante con la cirugía y lo antes posible. Tarjeta verde, suspender la cirugía y plantear un tratamiento conservador. Control del dolor y sedestación. Tarjeta roja, optimizar el paciente antes de la cirugía. Primero le mejoro y luego lo opero. Y tarjeta azul, ahora ya voy a desestimar el tratamiento quirúrgico de la fractura y priorizaremos medidas de confort. ¿Qué os parece? Y con lo que nos ha explicado ella, menos. Claro. Hay gente con dudas, veo, algo de dudas. A ver, aquí pasa una cosa, ¿vale? En estas fracturas. Y esta es la gran diferencia de las intracapsulares y las extracapsulares, sobre todo. Las extracapsulares pegan porque están muy bien vascularizadas. Es donde está el árbol de las arterias circunflejas que rodea el fémur proximal y es donde están todos los anclajes y las inserciones musculares, ¿vale? Tú una intracapsular, realmente la cápsula, de hecho no se llega a desgarrar, la tenemos que abrir nosotros en quirófano. Llega un momento que el sangrado sangra, pero se autocontiene. La extracapsular, mientras el paciente se esté moviendo, eso gota a gota va sangrando. Y este paciente ha estado 3 días sangrando y yo no sé cómo andaría de anemia y tal previa, o sea, en cuanto a perfil férrico y todo eso, a lo mejor no estaba tampoco tan bondadoso. Lleva seguramente ahora ya 1 litro y algo de sangre en el fémur proximal. Entonces, bueno, pues es una causa reversible, pero que has permitido, pero es posiblemente también evitable. Entonces, estos pacientes, si ingresan un viernes, y yo se lo digo a mis residentes, por favor que le hagan una analítica durante el fin de semana, ¿vale? Y eso sí que es una cosa que hay que decirle a los traumatólogos que tengáis a mano, que por favor se acostumbren y que no miren solamente la hemoglobina, sino hay una cosa muy interesante debajo, se llama creatinina, ¿vale? Que aunque no sepas lo que es, al menos si está en rojo o con una estrellita, por favor llama al internista. Ya está. Perfecto. Pues a ver, ¿qué hizo nuestro anestesista? Bueno, Gracias. esto, acordaos que es la geriatra de la planta la que ve este escenario y se plantea probablemente estas dudas, y lo que hace lo primero, ¿no?, es, tenemos un paciente inestable que habíamos planificado o pensado que el tratamiento quirúrgico era nuestra primera opción después de aquellas conversaciones con todo el servicio, y lo que hace es avisar a un equipo que tenemos en el Hospital del Mar, que es un equipo de respuesta rápida, porque tenemos al paciente inestable, ¿no? Entonces acude el médico intensivista y con toda la valoración tan completita que había hecho la geriatra en la planta, comenta: este paciente no es de UCI, y yo creo que esta situación os sonará bastante. ¿Qué ocurre? La geriatra llama a la REA, que es... vamos a buscar una mano amiga, ¿no? Y entonces llaman a la REA y cojo yo el teléfono y nos comenta: mira, teníamos este paciente que habíamos planificado este tratamiento quirúrgico de la fractura y resulta que en las últimas horas se ha inestabilizado. ¿Puedes venir a verlo? Y entonces subo a la planta, me encuentro con la situación que ya os he contado o que ya hemos visto, y nos decantamos por la tarjeta roja, ¿no? Y decidimos optimizar al paciente, o al menos darle esta oportunidad de optimizar todos los problemas que tiene actualmente antes de plantear el tratamiento definitivo de la fractura. Y vamos a hablar un poco de la optimización que le hicimos a este paciente tan complejo. Bueno, lo ingresamos en la unidad de reanimación, que en nuestro hospital es una unidad de cuidados intensivos para paciente quirúrgico que llevamos en el servicio de anestesia. En otros hospitales lo lleva el servicio de intensivos, pero en nuestro hospital lo tenemos montado así. Y esto sería un poco la lista de problemas con los que me bajo al paciente a la reanimación, ¿no? Me bajo al paciente monitorizado, pues tenemos establecido un shock hemorrágico por este sangrado que nos ha comentado nuestra compañera, ¿no? Esta fractura lleva sangrando varios días y se ha ido anemizando paulatinamente hasta que el paciente, digamos que su sistema cardiovascular ya no lo compensa. Ha hecho además una fibrilación auricular rápida, tenemos la anemia y además en el electro que le hemos hecho y con la analítica que teníamos ya teníamos una elevación de troponinas, ¿no? Tenemos una lesión miocárdica
que llamamos así MINS, ¿no? En cirugía no cardíaca. Aparte tenemos una lesión renal aguda también, y esta situación de paciente obnubilado, pues a lo mejor puede ser parte confusional agudo hipoactivo, pero a lo mejor también puede ser simplemente la propia encefalopatía de shock. Está tan hipotenso que no tenemos una buena actividad. Y por último también, pues, ¿no?, lo que ya habíamos detectado en el ingreso, probablemente tenemos un componente de desnutrición, porque si está con menor ingesta estos últimos días y todo esto también juega un papel. Entonces, con todo esto, no hemos de olvidar, ¿no?, que estamos en una unidad de cuidados críticos, y si queremos optimizar al paciente tenemos que dar paso a tratamientos, digamos, más invasivos, ¿no? Entonces esto implica, pues, todos estos tratamientos que os comento. Hemos de monitorizar de forma invasiva al paciente. Esto implica poner un catéter arterial, poner una vía central, empezar noradrenalina, ¿no?, reponer toda, ¿no?, hacer una transfusión con hemoderivados también, porque con la hemoglobina de 5 no vamos a ningún sitio. Además tenemos que hacer un tratamiento de la fibrilación auricular. ¿Os acordáis que tenía un mixoma con mucho riesgo de hacer una FA paroxística? Pues empezamos con amiodarona, primero un bolus, la bomba, y luego, como no acabamos de revertirla, también tenemos que poner digoxina, hacer una curva de troponinas para ver hacia dónde va esta lesión miocárdica, y gracias al monitor hemodinámico que hemos puesto, hacer una optimización de fluidos, no solo con el monitor, sino también haciendo una ecografía a pie de cama, ¿vale?, que es lo que usamos habitualmente de rutina en nuestra unidad. Por supuesto, esto también nos va a ayudar para el tema de la lesión renal aguda que tiene el paciente ahora, y pues dentro de que en nuestra unidad, os podéis imaginar lo que es una unidad de reanimación, pues no suele ser el entorno más favorable para un cuadro confusional, pues hacemos que tenga este paciente visitas abiertas, que la familia pueda turnarse y entrar todas las veces que quiera y estar con él durante todo el ingreso, y también con la reanimación hemodinámica también mejoraremos la encefalopatía de shock que presenta. Y como todavía está con un estado neurológico que no permite una ingesta oral segura, empezamos nutrición parenteral total. Y me diréis, vaya trayazo de cosas que le habéis hecho al pobre paciente, ¿no? Pero acordémonos que lo que estamos planteando es que este paciente tiene una oportunidad, ¿no? Con la cirugía podemos recuperar a nivel funcional cómo está, al menos recuperar algo de la funcionalidad, y este es el tratamiento que hacemos, que os imagináis que esto no es cuestión de horas, sino de empezar, y tardamos unos días en volver a una situación en la que el paciente esté estable. Bueno, el paciente ya está optimizado, planteamos ahora la cirugía, y quería mencionar así de pasada, un poco para completar la valoración geriátrica que hemos presentado antes, que en anestesia muchas veces usamos otras escalas un poco para ayudarnos a decidir qué complicaciones podemos esperar o qué nuevas comorbilidades puede presentar un paciente después de una cirugía. Algunas no son específicas de cirugía ortopédica, pero nos ayudan mucho a poner, pues, números o posibles complicaciones a algo que ya nos podemos leer a lo mejor en la consulta preanestésica, ¿no? Como este paciente tiene muchos números de hacer un delirium, pero estas escalas nos ayudan como a ver si tiene más riesgo que la media o menos, ¿no? Y no solo el delirium, sino cualquier otra complicación, que serían, por ejemplo, estas, ¿no? Hay algunas que son interesantes porque se ajustan a las comorbilidades del paciente, como la NSKIP, y también a la cirugía, lo cual es interesante porque no me interesa el riesgo en un paciente que se va a operar de una colecistectomía. Me interesará más el paciente que se va a operar de una cirugía ortopédica. ¿Y qué cirugía ortopédica? ¿Qué osteosíntesis se le plantea, ¿no? Luego hay algunas que son específicas de algunas complicaciones, como la RCRI, que es de complicaciones cardiovasculares, la ARISCAT, que usamos bastante en Cataluña, es un score que nos habla de complicaciones respiratorias perioperatorias, y luego el POSUM y el CCI, que yo creo que ya los conocéis. Y hay unas escalas que son específicas de fractura de cadera. De hecho, yo creo que hay gente que ha hecho tesis doctorales repetidas y tal, simplemente comparando estas escalas, pero que también a veces nos ayudan un poco sobre todo cuando vamos a hablar con el paciente y la familia, tener un poco más claro cuál es la foto que podemos tener, ¿no? Bien, ahora que tenemos al paciente optimizado, acordaos, lo tenemos en el box de la REA, con la familia, súper monitorizado,
¿Tenemos ya una situación óptima para la cirugía? ¿Tenemos un mar en calma en el que podrán navegar los traumatólogos y, y el paciente sobre todo? Parece que sí. Entonces se programa la cirugía el día 22. Acordaos, la cirugía original estaba prevista el 14, que es cuando lo tenemos que trasladar, ¿no?, a la reanimación, y unos días más tarde es cuando se decide programar la cirugía, un día entre semana, por la mañana, un quirófano con gente expertísima. Sobre todo nos detenemos en hablar, tanto con María José como yo, hablar con la familia de ahora parece que está el mar en calma y que estamos en el mejor momento para hacer la cirugía, pero hemos de tener presente que se trata de un paciente muy complejo y que podemos tener complicaciones tanto en la cirugía como después, y que hemos de ver qué puede ocurrir, ¿no?, que a lo mejor la situación evoluciona desfavorablemente, ¿no? Todo esto se verbaliza y tenemos el espacio también para comunicar con la familia todo esto. Y volvemos un poco recapitulando, para que veáis la cronología, ¿no? Por fin se trasladó el día 14 a la reanimación, lo optimizamos, y el día 22 es cuando pasa a quirófano. Aquí os pone la osteosíntesis que hace, que yo no soy traumatóloga, entonces no... Es que le han quitado la cadera y la han puesto. Sí, sé que es una prótesis total de cadera, pero... Han ido a máximos. Exacto, bueno. Esta es digamos, la prótesis. Se coloca una prótesis total de cadera, ¿de acuerdo? Ese día en quirófano. Esta era la radiografía inicial, si os acordáis. Y a pesar de que nos íbamos al mar, en principio un día de calma, etcétera, pues nos hemos tenido que poner el chaleco salvavidas porque ha habido problemas en quirófano, ¿no? La anestesióloga, que no fui yo, afortunadamente, ya desde la misma inducción anestésica, ¿no?, ella decidió hacer una anestesia general, pensando que así a nivel hemodinámico estaría más estable que haciendo una anestesia neuroaxial. Y ya simplemente después de la inducción anestésica el paciente empieza con una fibrilación auricular rápida, ¿vale?, con hipotensión asociada, y entonces ya desde ese mismo momento me llama y me dice, oye, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Y yo le dije, sí, seguimos, porque hemos quedado en que probablemente tendrá complicaciones, la familia ya está informada y hemos decidido que vamos a intentar resolver el tema de la fractura. Sabíamos que esto podía pasar, el paciente lo sabía, la familia lo sabía, y conjuntamente hemos decidido esto. Entonces empezamos soporte vasopresor, el tratamiento de la fibrilación rápida también con amiodarona, y durante la cirugía tampoco es una cirugía fácil, ¿no? Tenemos un sangrado, bastante sangrado, ¿no?, 800 mililitros, incluso en las horas del posoperatorio inmediato también tenemos un sangrado por el drenaje, con la anemización que os podéis imaginar. Y de hecho me vuelve a contactar mi compañera y me dice, oye, lo extubo. Esto también es una pregunta bastante habitual de ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos intubado? ¿Vemos si mejora? ¿O qué hacemos, ¿no? Entonces decidimos, a pesar de que estaba todavía con algo de soporte vasopresor que habíamos podido ir bajando durante la cirugía, decidimos extubar al paciente, ¿no?, para no tener días de ventilación mecánica, días de medicación endovenosa que pueda agravar el delirium, y dar una oportunidad a ver cómo evoluciona. Bueno, al menos en la unidad de reanimación, que hasta aquí hablaré yo, la cosa no fue mal, ¿no? Pudimos quitar el soporte vasopresor en las primeras 24 horas, sí que tuvimos que transfundirle, pero la evolución fue lenta, más lenta de lo que podríamos pensar en un paciente crítico que no está en edad geriátrica, por así decirlo, pero fue mejorando. Tengo una pregunta. ¿Cuántas horas duró la cirugía? 2,5. O sea, Porque esa cirugía no es fácil. No. La cirugía es con el paciente de lado. Y eso es por probablemente haberse obsesionado con lo de la pelvis de Otto, que tenía una artrosis de base, pero claro, hay que preguntarle al paciente si esa artrosis le limitaba antes, porque si él más o menos iba tirando, pues a lo mejor es mejor que la fractura suelde y ya más adelante ya veremos, ¿no? Y un clavo, sin embargo, pues, hombre, yo he hecho clavos que han tardado 2 horas, también se nos ha venido, pero no es lo habitual,
¿vale? No es lo habitual que un clavo dure 2 horas y media. Entonces aquí sí que hay un fallo, porque también el traumatólogo entra con el chip de me he despertado queriendo poner una prótesis, voy a poner una prótesis. Y me voy a acostar habiendo puesto una prótesis. Entonces aquí está la comunicación con el anestesista. Yo tengo un paciente que entra en FA según le inducen y yo le pregunto, oye, ¿tiramos para adelante? Y claro, el anestesista me dice, hombre, ya que lo he dormido, sí. Ya, hombre, no lo voy a despertar ahora para nada, ¿no? Entonces, pero claro, te dice, pero por favor, hazle lo que sea, pero en 20 minutos. Y esa comunicación, ese momento, ahí tienes que tener la cintura de cambiar el plan sobre la marcha. Igual que el anestesista a veces tiene que cambiar el plan sobre la marcha cuando los traumatólogos, pues, uy, ostras, tenemos un problema. El anestesista tiene que responder eso, el traumatólogo tiene que tener la cintura de poder cambiar y modificar el plan sobre la marcha. Y esa comunicación, también el anestesista te dice, no, esto no es para que te lo opere el residente. Y yo digo, bueno, pues si lo dice el anestesista, sus razones tiene. Y ves el monitor y bueno, ves los números muy altos y te parece raro. Entonces dices, bueno, pues simplemente que ahí esa comunicación que lo tengáis en cuenta también, no solamente es en la planta hospitalización, sino es dentro del quirófano. De hecho, tenía un poco que ver con la llamada que me hizo mi compañera justo después de la inducción de ¿pero qué hacemos? ¿Lo despierto? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? Y entonces a mí me preguntó, pero también preguntó al equipo de traumatología que estaba en plan, ¿pero le vais a poner una PTC sí o sí? Y la respuesta es sí, porque, bueno, aparte que porque ya tienes ahí todas las cajas, que al final eso es un detalle, esto es lo que hemos comentado en sesión por la fractura que tiene y la valoración que habían hecho. Sí. Pero es verdad que es interesante. Sí, siempre. Creo que es un comentario muy interesante, que a veces no lo plasmamos mucho ni en las notas clínicas, pero que hay una comunicación mucho más, no sé, bidireccional a veces de qué hacemos con este paciente según cómo cambia la situación, porque es muy dinámico, ¿no? O puede serlo. Y es un problema que hay que saber aprender a resolverlo. Y pasa mucho y es algo que hay que entrenar, no caer en el error de yo tengo un plan y lo voy a cumplir. Y eso es algo que se forma muy bien en las unidades de críticos y de anestesia, de tienes 2 intentos de intubar y si no consigues tienes que pasar al siguiente paso. Pero a los traumatólogos no se nos enseña, nos tenéis que enseñar vosotros. Nos tenéis que enseñar a tener un plan B. Y eso es súper importante. Yo no, probablemente, evidentemente, hay una visión o una opinión diferente en cuanto al tipo de fractura. Yo lo que nosotros podemos decir es que, sí, en general, sí, pero es que ellos son los primeros que de seguida cambian el plan y van a mínimos, si es necesario. Pero en este paciente, desde el primer momento, el diagnóstico era este y el tratamiento por el cirujano, que realmente es un cirujano súper experto y cauto y prudente, fue a máximos con esta intervención. Es que no hubiera sido nunca. Este paciente tenía la extremidad absolutamente hinchada, deformada, era una pierna que no se podía hacer tratamiento conservador, era sedación o operar, porque esa pierna no era de consolidación. Yo, en el caso del equipo de traumatología y el cirujano, no dudé en ningún momento que la opción que él proponía era esta. O sea que, entonces, vale. El paciente el sube... 22 lo operamos y sube a planta. Lo recuperamos en planta, igual pues con toda la comunicación con el equipo de anestesia. Se intentó también un poco que subiera a planta en el momento adecuado, pues no en un viernes por la tarde, sino cuando el equipo receptor de planta estuviera preparado. Y en principio en planta tuvo muchas complicaciones que se consiguieron pues optimizar, tratar y sobrellevar. Y finalmente se consiguió alta hospitalaria después de 71 días de estancia, como veis, con una dependencia total, con un Bartel de 5.
quizás bebía un vaso de agua cuando le preparabas, pero el resto era absolutamente dependiente, transferencias con ayuda, y aguantaba en sedestación. La familia conseguía pues, pasearlo por la unidad de hospitalización en silla de ruedas. Y desde el punto de vista cognitivo, pues el paciente quedó instalado, ¿no?, en lo que conocemos como el continuum delirium-demencia. No pudimos recuperar una situación cognitiva previa. Y al final se solicitó traslado a una unidad de larga estancia, de una atención intermedia, de alguna manera para intentar que la familia y el paciente se adaptaran a la nueva discapacidad, ¿no?, y acabar de buscar un recurso definitivo, que la familia estaba mucho por volver a casa porque tenía muy buen soporte familiar. Lo que pasa es que al final, pues bueno, del centro de atención intermedia de la unidad de larga estancia pasó a residencia, del 17 de febrero del 25. Desde el 17 de febrero del 25 hasta el día de hoy, que está vivo el paciente y está ingresado en residencia, pues ha tenido 3 episodios de derivación a urgencias y un ingreso hospitalario, pero bueno, se estabiliza pues el problema que lo descompensa y vuelve otra vez pues, a ser dado de alta. Y pues esto. Bueno, hemos visto toda la evolución de un paciente complejo. Es muy fácil opinar a posteriori, cuando uno sabe las complicaciones y todo lo que ha pasado. Es difícil a veces el cambiar de opinión sin saber todo lo que puede pasar. Está claro que de entrada lo que quieres es mejorar la supervivencia y la funcionalidad. Entonces, una vez vista esta operación, volvemos a pasar a la primera pregunta. ¿Cambiaríais alguna cosa de vuestra decisión una vez hemos visto la evolución? Tarjeta amarilla, al tratarse de un paciente geriátrico con la presencia de 2 fracturas, sin duda la mejor opción terapéutica es no operar y que consolide. Tarjeta verde, solicitaría valoración del equipo de soporte hospitalario de cuidados paliativos para derivar a una unidad de curas paliativas y centrarme en el control de síntomas y bienestar. Tarjeta roja, necesito igualmente más información para tomar una decisión. Y tarjeta azul, valoraría la fijación interna con un clavo intramedular largo para preservar la articulación. O corto, con lo que ahora nos ha explicado la traumatóloga. Si ha cambiado la prótesis, le vale el clavo corto. El corto. La prótesis es más corta que el clavo. Porque el largo duele en la rodilla, que luego se quejan de dolor de rodilla. ¿Qué haríais? La prótesis mide 16 centímetros, el clavo más corto son 17. Bueno, la toma de decisiones, ahora hay más azules que rojos. La toma de decisiones es muy compleja. El día a día, cada vez los pacientes son más mayores y más pluripatológicos. Y el día a día, realmente, este caso que hemos traído, es un caso que han llevado ellos en planta. Es un caso real. Tú empiezas así y acabas, pues, bueno, no lo sabes a veces. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, nada, teníamos aquí las consideraciones finales. Pues esto, lo que acaba de decir Eugenia, que probablemente hay muchísimos pacientes en los cuales no hay una respuesta única o una decisión, sino que probablemente todas valen, las que cada uno pueda decidir en función de sus razonamientos y de las circunstancias, siempre que razones, ¿no?, por qué eliges esa decisión. Hay algunas cosas en este caso que se hubieran podido hacer de otra manera, en las cuales probablemente hubiéramos ganado tiempo, ¿no?, y hubiéramos evitado muchas de las complicaciones que encontramos en el camino. Hay que individualizar cada caso, recordar esto, ¿no?, que todos van a tener en el denominador común una fractura de fémur, pero que ningún paciente va a ser igual, y que esto es lo que en el numerador está la clave del éxito de cada paciente. La importancia de la toma de decisiones compartidas, paciente, familia y todos los profesionales implicados en esta disciplina, ¿no?, en este diagnóstico, en esta enfermedad, sin olvidar y lidiando con todos los factores circunstanciales y ambientales que nos vamos a encontrar.
Será básica la optimización preoperatoria de todos estos pacientes, la cirugía lo antes posible, pero siempre que el paciente evidentemente esté estable. Y nosotros desde todo el equipo, ¿no?, también llegamos a esta conclusión de que muchas veces ser atrevido no es lo mismo que ser inconsciente. Nosotros aprendimos en este paciente, en este caso, a medida que fuimos avanzando, madurando en cuanto a la toma de decisiones del paciente, porque cada paso que dábamos nos ayudaba a tomar decisiones mucho más contundentes, seguras y adaptadas, ¿no?, a este paciente que cuando empezamos. Por lo tanto, creo que arriesgamos al principio, pero posteriormente el arriesgar, ¿no?, nos sirvió para ser lo más ajustados, ¿no?, en cuanto a intensidad terapéutica a este paciente y para poder decir a la familia, que es lo que antes decía Irene, pues cuando estábamos en el área quirúrgica, en espera de cirugía, ya podíamos tomar, ¿no?, decisiones muy contundentes de decir, si esto no va bien, paramos. Al principio esto era imposible porque no sabíamos, ¿no?, navegábamos en la deriva. Entonces, pues muchas veces, ¿no?, hay que empezar para poder caminar, para poder avanzar y para poder llegar, pues, al final. Empezaremos con la doctora Aina Capdevila con el proyecto Estudio de factores de riesgo de fractura osteoporótica de cadera en octogenarios. La doctora trabaja en el Hospital de Mataró de Barcelona y le agradecemos su presentación. Muchas gracias, Eugenia. Gracias a todos los que aún estáis aquí con el café. Yo os presento la tesis doctoral que presenté en mayo de 2025 en la Universidad de Barcelona. Estaba dirigida por la doctora Margarita Navarro y el doctor Alfonso López Soto y la pude realizar gracias a l'ajut a la recerca Josep Font de l'Hospital Clínic, que es una ayuda que dan a la investigación a los que acabamos la residencia. Entonces, ¿por qué decidí hacer esta tesis doctoral? Pues porque me di cuenta que hay muchas estrategias de prevención de secundaria y que hay muchas políticas ahora que se mueven en relación a la prevención secundaria de fracturas, pero la prevención primaria fallamos porque los pacientes siguen fracturándose. Cada día hay más y más fracturas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorarlo y cómo podemos detectar los pacientes que tienen mayor riesgo? Estos son los factores de riesgo clásico de fracturas que todos conocéis, que como veis la edad avanzada es el principal factor de riesgo, por lo tanto aquí no podemos discernir en qué pacientes tienen más riesgo. También ser mujer, el sexo femenino, tener fracturas previas, la malnutrición, malabsorción, las caídas previas, un IMC bajo, el uso de tratamientos como los glucocorticoides o patologías como la insuficiencia ovárica precoz, la artritis reumatoide, el hiperparatiroidismo, pues aumentan el riesgo de fracturas. Pero todos estos factores no tienen en cuenta cosas propias de la vejez, como son la funcionalidad, como son el entorno social del paciente, como son las patologías previas, la funcionalidad. Entonces, las escalas en ancianos no son válidas. Hemos visto que el FRAX en España, para gente anciana, infradiagnostica el riesgo de fractura y, por lo tanto, hay que conocer bien los factores de riesgo de nuestra población porque estos son los que se fracturan. Por lo tanto, la hipótesis de la tesis fue la siguiente. Las herramientas de valoración del riesgo de fractura de cadera existentes subestiman el riesgo de la población octogenaria y conocer esos factores de riesgo más específicos de la población anciana nos permitirá seleccionar aquellos que tienen mayor riesgo y realizar una intervención más ajustada a sus características. Todas o algunas de las alteraciones detectadas en la evaluación geriátrica integral, así como alteraciones nutricionales y clínicas, pueden condicionar un mayor riesgo de fractura en esta población. Y la relación entre osteoporosis y alteraciones vasculares clínicas y subclínicas sí que está bien establecida y puede condicionar un mayor riesgo de fracturas osteoporóticas de cadera en los octogenarios. Por lo tanto, los objetivos de la tesis fueron los objetivos principales: evaluar globalmente el paciente octogenario. Buscamos factores epidemiológicos, funcionales, nutricionales, óseos y musculares, es decir, una evaluación de todos los factores que envuelven a nuestro paciente y conocer qué factores de riesgo nos predicen quién tendrá riesgo de romperse al día siguiente, al día de salir de la consulta, que es lo que queremos saber. No quiero saber a 10 años qué riesgo tiene mi paciente de romperse. También hicimos la evaluación de la relación entre enfermedad cardiovascular clínica y subclínica en la aparición de las fracturas osteoporóticas de cadera.
Como objetivo secundario nos planteamos conocer el uso de la técnica trabecular bone score y la densitometría en el riesgo de fractura en ancianos y evaluar la relación sarcopenia-fractura en esta población. Por ello hicimos un estudio caso-control de 95 pacientes por grupo. Inicialmente la N original era 190 pacientes, pero se perdieron muchos pacientes porque hacíamos muchas pruebas complementarias y al ser una población tan frágil, muchos no pudieron hacer todo el seguimiento de todas las pruebas y por lo tanto se excluyeron en el análisis final. De cada grupo se aparearon por edad y sexo. Los casos eran personas de más de 79 años que ingresaban en la unidad de ortogeriatría del Hospital Clínic de Barcelona con el diagnóstico de fractura proximal de fémur, tanto intracapsular como extracapsular, y los controles en pacientes que acudían a las consultas externas de geriatría de nuestro centro en seguimiento por cualquier otra patología. Se le proponía si querían participar en este estudio y no tenían fracturas previas, de cadera previa. Los criterios de exclusión eran pacientes con una demencia avanzada o pacientes que no pudieran completar los cuestionarios o tenían un pronóstico vital menor de 6 meses. Les hicimos una gran batería de pruebas, la evaluación clínica con la anamnesis de patologías y fármacos, una evaluación geriátrica integral completa, recogimos todos los factores de riesgo definidos de las escaleras más conocidas, como el FRAX, el Q-Fracture y el Garvan, y les hicimos las pruebas complementarias siguientes. Les valoramos la sarcopenia mediante los criterios del Grupo Europeo, de la USOP, en que usamos la bioimpedancia para mirar la masa muscular y la fuerza de prensión para mirar la fuerza muscular. Para hacerlo y simplificarlo un poco, usamos la escalera Conut. La escalera Conut es una escala que está validada en muchas patologías, entre ellas la fractura de fémur, y con 3 parámetros, albúmina, linfocitos y colesterol total, nos dice la malnutrición del paciente. Y también miramos los parámetros antropométricos y de la circunferencia del bíceps. También hicimos el estudio de la macro y microcirculación, hicimos a todos los pacientes la medición de la presión arterial central, la ecografía carotidia y el estudio de la rigidez arterial mediante la velocidad de la onda del pulso, y hicimos la valoración ósea mediante la densidad mineral ósea y el trabecular bone score, y aprovechamos también para hacer morfometría a todos los pacientes para detectar fracturas vertebrales asintomáticas. Por tanto, como veis, por eso tuvimos tantas pérdidas en el estudio. De ello salieron 2 artículos. El primero se publicó en la revista Clínica Española, Predictive Factors of Osteoporosis Hip Fracture in Octogenarians, y el segundo, que era más enfocado a la relación osteoporosis-riesgo vascular, que se publicó en Medicina Clínica y se llama Clinical and Subclinical Arteriosclerotic Disease in Octogenarians with Hip Fracture. Aquí es Control Study. Como veis, 95 pacientes por grupo, como he dicho, edad media 82 años. Las diferencias en el univariante las vemos sobre todo en las fracturas previas. El grupo de casos tenían más fracturas previas, sobre todo fracturas vertebrales que encontramos en la morfometría que en el grupo control. Eran pacientes con más caídas y tenían más pérdidas visuales. Eran pacientes que, si os dais cuenta, el Bartel era muy bueno en los 2 grupos, y eso porque eran los pacientes que podían venir a hacer las pruebas, que realmente son el paciente que más se beneficia de la prevención de fracturas. En cuanto a los parámetros analíticos, vemos que todos los parámetros relacionados con la escala Conut, que era la albúmina, el colesterol y los linfocitos, eran más bajos en el grupo de pacientes fracturados, y también era más bajo el nivel de ácido fólico y de vitamina D y de calcio. En cuanto a los parámetros de evaluación funcional, en cuanto a sarcopenia, vemos que los pacientes tenían valores más bajos, tanto de fuerza de prensión como de masa muscular en el grupo de fracturadas respecto al grupo control, y también tenían un IMC más bajo. En cuanto a la valoración cardiovascular, he juntado los 2 estudios para que veáis porque realmente es la misma muestra. En cuanto a la valoración cardiovascular, vemos que los pacientes de ambos grupos tienen mucha patología vascular, ¿vale? No había diferencias significativas en los 2 grupos, pero sí que el grupo de fractura tenía más alteraciones subclínicas, como más calcificaciones de la arteria carótida común. Los resultados del primer estudio, que analizamos todos los factores excepto los parámetros vasculares, vemos que los factores relacionados con mayor riesgo de fracturas son la malnutrición, el déficit de ácido fólico y la pérdida de agudeza visual no corregida de los pacientes. Es muy importante lo del ácido fólico, que nadie quizá no ha caído, pero cuando hay un déficit de ácido fólico se estimula la homocisteína y esto hace una lesión del endotelio. Y por eso también se puede relacionar con el segundo estudio, en que vemos que los pacientes
con fractura de cadera tenían más la alteración vascular subclínica, con más placas de colesterol en las carótidas y por lo tanto tenían más lesión endotelial. Y vemos que era factor de riesgo también de tener una fractura, pues tener más lesiones subclínicas. Por lo tanto, con el permiso del público, voy a leer las conclusiones de mi tesis doctoral. 1. La malnutrición y la disminución de la agudeza visual no corregida son factores específicos que aumentan el riesgo de fractura osteoporótica de cadera en población octogenaria. Realizar una adecuada evaluación nutricional y la valoración geriátrica integral y revertir las alteraciones detectadas nos puede ayudar a disminuir el riesgo de fractura de cadera en la población octogenaria. La densitometría ósea y el trabecular bone score no son pruebas que nos indiquen un mayor riesgo de fractura en octogenarios, a diferencia de lo que ocurre en otros grupos poblacionales. La sarcopenia es muy prevalente en ambos grupos, pero no discrimina un mayor riesgo de fractura en población octogenaria. Los pacientes de fractura de cadera tienen mayor prevalencia de lesiones vasculares arterioscleróticas que los pacientes sin fractura, pero esto no se correlaciona con el aumento de patología cardiovascular clínicamente establecida. Se debe potenciar la investigación centrada en el paciente octogenario para mejorar los resultados en salud y calidad de vida, porque son estos los que se rompen y es donde hay que invertir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Capdevila. Cuando he oído que empezaba la presentación, hace un par de horas estábamos comentando, sí, todos estamos trabajando sobre la prevención secundaria, pero claro, lo que habríamos de trabajar es sobre la primaria también. Y entonces, bueno, me ha parecido magnífico. Es donde encuentra un poco el gap en cuanto a la prevención de la osteoporosis, ¿no? Que cada vez vemos más pacientes y nadie nunca se los ha mirado y nunca se ha planteado si este paciente tenía riesgo o no. Y a mí que el Frax me diga el paciente se romperá dentro de 10 años y yo quiero saber si cuando saldrá de mi consulta si se va a romper o no. ¿Qué me puede permitir discernirlo, ¿no? Y esto es lo que diseñamos un poco. Sí que es verdad que la N es pequeña, pero es que hicimos una gran batería de pruebas y era difícil poder anclar todos los pacientes a todas las pruebas. Pero yo creo que es un campo que hay que seguir investigando y me pareció muy curioso y muy interesante lo del ácido fólico, que es muy fácil suplementar, ¿no? O sea, los resultados nos dicen que podemos hacer mucha prevención en esto, ¿no? Podemos corregir diagnosticar hacer una buena valoración geriátrica integral, corregir los déficits que detectamos, prevenir caídas desde la atención primaria. Y si hacemos una analítica básica y podemos mejorar la nutrición de este paciente con unos consejos, ¿no? Incorporar la dietista en todos los niveles asistenciales y corregir el déficit de ácido fólico, pues son cosas que nos pueden ayudar y quizá podemos ayudar un poco a disminuir esta tasa de fracturas. Pero hay muchísimo por hacer por delante. Muy interesante, gracias. Bueno, como veis es un campo que está en continua evolución y estudios, ideas nuevas y es verdaderamente fantástico. Ahora la doctora Teresa Casanova Querol nos presentará el impacto de la atención multidisciplinar en la fractura de cadera, resultados en salud tras la implantación de una guía multidisciplinar para la atención a la fractura de cadera. Factores predictores de pérdida funcional en la fractura de cadera, seguimiento en una FLS a 6 y 18 meses. Bueno, un poco largo, ¿eh? Sí, un poco largo. No lo voy a repetir. Bueno, la doctora Casanova es del Hospital Moisés Broggi y estamos muy contentos de tenerla hoy aquí. Gracias. Bueno, lo primero de todo, agradeceros la presencia y deciros que yo no lo tengo tan bien todavía como la doctora Capdevila porque vamos a defender la tesis en diciembre, con lo cual yo voy a pedir el permiso de la sala para presentaros el proyecto porque esto no está presentado todavía, ¿vale? Venga. Uy. Ya no vamos bien. Sí. Bueno, con esta diapositiva lo que os quiero explicar es, bueno, como decía la doctora Cuadra esta mañana, decía todo lo que se ha avanzado en osteoporosis, ¿no? Cómo hemos seguido la prevención secundaria de fracturas
en los últimos años. En ortogeriatría, la historia empieza hace muchos más años con un modelo inglés por un geriatra y un traumatólogo, que lo que hacían era, hace más de 40 años, trasladar al paciente a la semana de ser operado, trasladarlo a un centro que ahora llamaríamos de recuperación funcional, pero ahí iban los elegidos, iban los más complejos, ¿vale? O sea, paciente en ambulancia y para gozar de la atención de un geriatra, traslado. Esto permanece así y ya es un hito hasta los años 80, que en Nueva York se recogen las primeras comunicaciones o presentaciones sobre lo que es un consultor, ¿no? Un equipo consultor, es decir, meter un clínico en la planta de traumatología. Pero lo que es importante es que esto es a demanda. Es decir, el traumatólogo tiene que considerar que ese paciente requiere de la atención de un clínico, ¿vale? Bueno, este modelo es el que yo conocí cuando entré de residente en mi hospital, ¿de acuerdo? Entré en el año 87, no, en el 97, perdón, qué vieja, más vieja, no. Bueno, en cualquier caso yo ya conocí este modelo de consultor geriátrico y hasta el año 2000, y es el que funciona, y de hecho en muchos sitios funciona, en el año 2000 empiezan a aparecer datos sobre unidades de corresponsabilidad, es decir, traumatólogo y clínico, seas internista o seas geriatra, corresponsables de la evolución del paciente durante la estancia en agudos. Entonces, es a partir de aquí, nosotros empezamos a trabajar en esto en 2010, que aparecen infinidad de publicaciones, guías de práctica clínica nacionales, bueno, primero internacionales, después nacionales y luego documentos de grupos de trabajo, y muchos de los autores que firman estas guías han hablado y están hoy en la sala. Entonces es a partir del año 2011 que la Fundación Internacional por la Osteoporosis crea el programa Capture the Fracture, ¿vale? Y donde se empieza a sensibilizar realmente la atención a estos pacientes después cuando salen de alta del hospital, ¿vale? Y esta es la evolución que se ha comentado a lo largo de esta mañana. El trabajo que os presentamos es un estudio que plantea conocer la actividad de la unidad de ortogeriatría del consorcio, evaluar el impacto de una guía multidisciplinar y de la implementación de una FLS en el hospital. La hipótesis de trabajo es que la aplicación de una guía clínica multidisciplinar nos ha de permitir identificar a los pacientes que sufren una primera fractura por fragilidad y determinar el tratamiento médico-quirúrgico adecuado y consensuado. Posteriormente, y digo posteriormente porque cronológicamente sucedió después, la implantación de una FLS permite identificar los factores predictores de pérdida funcional y las variaciones observadas en el manejo y en la prevención secundaria de fracturas, haciendo el seguimiento de estos pacientes en la consulta externa a 6 y 18 meses. De esta manera también pensamos que podremos garantizar la continuidad asistencial entre los diferentes niveles asistenciales que realmente nos permita prevenir nuevas fracturas. El objetivo principal es evaluar el impacto de la guía y el seguimiento de la prevención secundaria mediante la implantación de la FLS en el Consorcio Sanitario Integral. Los objetivos secundarios de la tesis son la descripción y evaluación de las variables de proceso y desenlaces antes y después de la implementación de la guía, detectar los factores predictores de pérdida funcional en el seguimiento a los 6 y 18 meses tras el alta del hospital y ver cómo influye la asistencia a las visitas a la FLS en el grado de cumplimiento terapéutico y en la prevención de nuevas fracturas. Para los que no sepan, porque aquí todavía queda gente de fuera, ¿vale? El Hospital Moisés Broggi, donde nosotros trabajamos, está ubicado en San Juan de Espí. Es un hospital que le da cobertura a un área de 426.000 habitantes, que es la zona norte de Hospitalet, y un magma de 11 municipios, que son 14 ambulatorios del Baix Llobregat.
Entonces, los criterios de inclusión son todos los que ingresan en la unidad de orto, son todos los pacientes de más de 75 años con fractura de fémur por fragilidad, proximal, diafisaria o distal y periprotésicas, y pacientes de menor edad que la enfermera clínica, que ahí la tenemos, consideré pues, que por sus características basales o porque se puede complicar durante el ingreso, se podrá beneficiar de ingresar en la unidad de ortogeriatría. En una primera fase del trabajo, que corresponde al primer estudio que os presentaré, es un estudio prospectivo, pre- y postintervención en la unidad. Y recogemos las características basales, variables de proceso y desenlace en 2 periodos de estudio. En el momento que aplicamos la guía, cogemos los pacientes, las variables se recogen durante un año y recogemos las variables del año anterior, ¿de acuerdo? Y los pacientes que ingresan es matemático, son entre 450 y 470 pacientes cada año, eso no varía. La segunda parte del trabajo consiste ya con la guía en aplicación en el hospital, valorar los 478 pacientes que ingresaron en el año 2017 y realizar un estudio longitudinal prospectivo de la unidad, valorando los factores predictores independientes de pérdida funcional a los 6 y 18 meses y valorando la influencia del cumplimiento del tratamiento según el seguimiento en esas consultas a 6 y 18 meses. Con lo cual acabamos de recoger la documentación, el trabajo, en junio de 2019. Estos son los 2 estudios que os he explicado. La parte primera del cronograma se publicó en Revista Clínica Española y el segundo trabajo, que es el seguimiento de la FLS a 6 y 18 meses en Medicina Clínica. Y aquí tenéis las referencias. En cuanto a los periodos preguía y periodo posguía, ¿qué vemos? Pues es lo que he dicho, 450 pacientes en cada periodo. Los grupos no tienen diferencias en edad, no tienen diferencias, son mujeres, sin diferencia. Hay un 30% que viven solos, y mayoritariamente son viudos, es decir, son grupos bastante homogéneos en cuanto a parámetros sociales se refiere. En cuanto al tipo de fractura y al tipo de implante, las cosas también son matemáticas. Mayoritariamente hay fracturas pertrocanterias y claro, pues la técnica, el implante más aplicado pues es el clavo intramedular, ¿vale? Y tampoco hay diferencias. Bien, aquí empezamos a ver alguna diferencia en cuanto a que el aplicar una guía multidisciplinar aprendes a trabajar de manera multidisciplinar y ahí ya logramos reducir en 1 día y medio la estancia media y eso son diferencias significativas. Las estancias de más de 15 días, que no nos gustan a nadie, también se reducen de manera significativa y parece que si todos valoramos las cosas y nos comunicamos, que al final es la conclusión de todo lo que hemos estado hablando, pues también hay más pautas de carga al alta, que ahora son más también. El tiempo pasa y todo evoluciona. Bien, comentar que la cirugía en estos 2 periodos, la cirugía en menos de 48 horas se conseguía sin diferencias, el 56% y el 61%, esa diferencia no es significativa. Y sí que miramos las complicaciones, o sea, el porqué, ¿no?, de esa demora y vemos que, desde que el equipo entra en funcionamiento de manera consensuada, las complicaciones médicas se reducen de manera significativa. También vemos que, y esto es otra cosa que ha ido pasando, que es la terapia anticoagulante ha ido aumentando y sigue aumentando. Y por otro lado, los pacientes en el segundo periodo ingresaron más en fin de semana y en festivo
Y eso puede marcar alguno de los resultados, y esto sí que no lo podemos, esto es cronología, ¿no? Ahora, que faltan quirófanos, faltan en todos los periodos, ahí no hay diferencias, ¿vale? En cuanto al tratamiento de la osteoporosis al alta, salen con tratamiento primero el 51%, después el 88% de pacientes, globalmente mejoran todas las pautas de tratamiento y si miramos las complicaciones médicas, bueno, pues desde que trabajamos juntos, más juntos, ¿vale? Se reducen de manera significativa el cuadro confusional, la insuficiencia cardíaca, el broncoespasmo y el EPOC agudizado. También es verdad que en este periodo es decir, en el momento que trabajas de manera multidisciplinar, los recursos se utilizan mejor. Es verdad que se derivan más pacientes a unidades de recuperación funcional y menos a unidades de larga estancia. Y pensamos que porque los pacientes están también mejor valorados, ¿no? Y aquí esto nos llamó mucho la atención porque, hombre, si lo estamos haciendo mejor y hay menos complicaciones médicas, pues resulta ser que en el segundo periodo hay una mortalidad significativamente también superior. Y, hombre, primero no nos gustó, pero luego pensamos que teníamos que mirar por qué había pasado esto. Y analizamos los pacientes que habían fallecido en la unidad y vimos que los pacientes que habían fallecido en la unidad se había reducido significativamente, eran las causas médicas muy inferiores, ¿vale? Y lo que sí era superior, y es lo que os he comentado, es la demora quirúrgica. O sea, había más pacientes operados con más demora, o sea, por causas organizativas, ¿vale? En el segundo trabajo, por resumiros el bivariante, ¿no? Y el descriptivo, por no reincidir, porque la tipología de paciente es muy similar, comentar que los factores predictores, o sea, en el análisis multivariante, los factores predictores independientes de pérdida funcional fueron a los 6 meses el alta residencia, la dependencia severa previa, un Pfeiffer al ingreso mayor de 2, la malnutrición proteica al ingreso, el hecho de desarrollar delirium durante el ingreso y el no recibir tratamiento de la osteoporosis al alta. Y a los 18 meses, el filtrado menor de 30, el tener un infarto agudo de miocardio como antecedente, tener un Pfeiffer superior a 2 al ingreso y el no recibir tratamiento de osteoporosis al alta. En esta tabla miramos cómo influía el venir o no a la consulta en el cumplimiento del tratamiento y cómo influía eso en cuanto a complicaciones, en cuanto a reingresos y en cuanto a la aparición de nuevas fracturas, ¿no? Y vemos que a los 6 y 18 meses los pacientes que físicamente vienen a la visita de control de la FLS cumplen mejor el tratamiento y reingresan menos por cualquier causa. Y a los 18 meses se registra, además, menor número de segundas fracturas entre los que sí vinieron a la consulta. Y entonces, esta diapositiva es la evolución de los indicadores en el hospital, que la hemos incluido en la tesis, pero no está en los artículos que hemos publicado, ¿no? Porque podemos ver en la tercera columna, ¿no? Es decir, pones una guía, es decir, todos empezamos a trabajar con un poco de conocimiento común, ¿vale? Y pones una guía y la estancia empieza a bajar, la mortalidad parece que al final empieza a bajar un poquito, pero aquí las cosas no van bien hasta que el hospital se pone en la cabeza que los pacientes se tienen que operar en las primeras 48 horas, ¿vale? Y esto es así. O sea, nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero hasta que se empieza a operar los fines de semana, los festivos y fiestas de guardar, esto no mejora.
Y ahí está la responsabilidad de todos. Podemos estar presentando casos clínicos, claro que influye cuando ingresa un paciente, si es que... Entonces, bueno, pues ahora trabajar del bracete del equipo de trauma, que tenemos mucha suerte, ha permitido esto, utilizando el quirófano de urgencias, ¿eh? Entonces, con el permiso de toda la sala, os voy a leer las conclusiones, que son que la implantación de una guía multidisciplinar ha mejorado aspectos clínicos y de gestión asistencial del proceso de atención al paciente con fractura de fémur y que la acreditación de una FLS en el CSI ha permitido mejorar la atención, el seguimiento y el cumplimiento del tratamiento en la prevención secundaria de fracturas. Que la aplicación de una guía asocia menor tasa de complicaciones médicas durante el ingreso, reduce la estancia y las prolongadas y genera un aumento de prescripción del tratamiento de la osteoporosis al alta. Que los factores predictores de pérdida funcional a 6 y 18 meses son la institucionalización, la dependencia severa previa y al alta, el delirium, la desnutrición proteica, el infarto, el filtrado menor de 30 y el no recibir tratamiento de la osteoporosis al alta. Que identificar los pacientes con mayor pérdida funcional nos permite mejorar el modelo asistencial y mejorar la comunicación con atención primaria y probablemente también distribuir mejor los recursos asistenciales que son los que son, y que en la consulta observamos una menor incidencia de refracturas y una menor tasa de reingresos por cualquier causa y un mejor cumplimiento del tratamiento de la osteoporosis en los pacientes que asistieron a las visitas de seguimiento de la FLS. Lo cual quiere decir que si lo hacemos bien, implementar las guías que incluyan un seguimiento estructurado es útil para el seguimiento posterior del alta de estos pacientes. Y muchas gracias. Doctora Casanova, muchas gracias. ¿Qué es muy tarde? Sí. Muchas gracias por la presentación. Podríamos abrir si queréis hacer alguna pregunta, pero entiendo que somos viernes, que es tarde y agradecer la presencia de todos los asistentes, la presencia de todos los ponentes. Esta vez hemos ido de la mano del Registro Nacional de Fractura de Cadera y para nosotros es un orgullo que hayan venido aquí a Barcelona, y agradecer a todos los patrocinadores su ayuda para poder seguir haciendo estas jornadas. Gracias a todos.